¿Puede el honor torcer la voluntad del corazón? ¿O es siempre el corazón quien termina por quebrar las leyes del honor? Dicen que las grandes casas se construyen sobre promesas y escrituras, que la sangre y el linaje son más sólidos que cualquier amor. Pero bajo la madera barnizada y las cortinas de damasco yace una verdad más vieja. El deseo no entiende de testamentos. Esta es la historia de un noble obligado a obedecer, y de una humilde cuyo silencio era un mundo entero. Y entre ambos, una violeta prensada que lo presenció todo. Era la provincia adormilada de la costa, mediados del siglo XIX, carruajes que chirriaban sobre adoquines, lámparas de aceite temblando como luciérnagas en la noche, el olor del pan recién horneado mezclado con el humo del carbón. La casa de los Alvarado se alzaba detrás de un jardín geométrico, con setos recortados y estatuas que miraban al mar con gesto compostamente severo. Allí, en la habitación de costura junto a la cocina, trabajaba Lucía, manos surcadas por pequeñas cicatrices de aguja, el delantal manchado de almidón, los dedos que sabían traducir patrones en vestidos que obedecían a la moda y al bolsillo. En su catecismo, entre dos páginas, llevaba una violeta prensada, pálida, intacta, como quien guarda un juramento silencioso. La violeta olía a lluvia vieja y a campo. Para Lucía era recuerdo de la abuela y promesa de lealtad. Don Andrés de Alvarado volvía del cuartel en invierno, con botas embarradas y la sombra de una disciplina que no se le iba de encima. Tenía el porte propio de su cuna, manos cuidadas, chaqueta de paño, guantes de cabritilla. En la mesa se le esperaba con un apellido por delante y una combinación de negocios y alianzas por detrás. Su padre, el marqués, ya había concertado compromisos. Doña Isabel, hija de un comerciante ennoblecido, aguardaba la firma del acuerdo que consolidaría tierras y capital. Andrés, sin embargo, cuando la casa dormía, se escapaba hasta la verja del jardín para escuchar el remanso de la noche y a veces rozar con la mirada la lámpara encendida en la habitación de costura. No era prudente, no era correcto, pero el corazón, ese animal desobediente, había empezado a dar vueltas. Poco a poco, como ocurre con los relojes que se desajustan y acaban marcando otra hora, surgieron grietas en la conveniencia. Lucía y Andrés hallaron una lengua común en los pequeños gestos. Él dejó caer un guante y fingió recogerlo. Ella le cosió un botón sin cobrarle. Se hablaban en murmullos, con palabras envueltas en estrellas de humo. En la esquina del huerto, entre el perfume de tomillo y la madera húmeda, intercambiaron su primer secreto. La violeta de Lucía quedó un día sobre la mesa del bibliotecario, pegada a una carta que no debía ser vista. Él, al encontrarla, entendió que no era un simple florero de papel, sino la huella de una mujer que llevaba su mundo en miniatura. ¿Y si alguien lo descubriera?, se preguntó Lucía en la penumbra. ¿Qué haría Andrés si el precio de su amor fuera su casa, su apellido, la seguridad que tanto esfuerzo le había dado su linaje? Él tembló igual que ella cada vez que oyó pasos en el corredor. Rumores comenzaron a serpentear, voces en la cocina, risas agrias en el corredor de los sirvientes. El apellido pesa, pero la habladuría puede derrumbar más que un estruendo. Puede quebrar una reputación como se parte una copa al dejarla caer. La noticia llegó a los oídos del marqués, llegó también a la sala de juegos donde don Rodrigo, primo ambicioso, sonreía con los dientes listos para morder su porción del legado. Luego vino una carta que lo cambió todo. Entre las páginas de un libro que el marqués llevó del despacho a la biblioteca, se encontró una misiva escrita con la letra trémula de la madre de Andrés, fallecida años atrás. Era un texto que confesaba un favor escondido. Cuando Lucía era niña, su madre la había salvado de un escándalo que habría enterrado a la familia. La casa le dio trabajo, la casa le cerró la boca, y la madre pidió la discreción como pago. Aquel secreto no igualaba rangos, pero desvelaba una deuda del linaje con la humilde familia. Para Andrés fue una revelación esclarecedora, y una prisión nueva a la vez. La nobleza debía ahora mucho a la mujer que amaba, pero las leyes del mayorazgo exigían un matrimonio ventajoso, o la finca pasaría a manos extrañas. Había que elegir, el apellido o la verdad. A cada paso, la obligación respiraba cerca, fría e insistente. Un pretendiente formal apareció con maletines de plata. Doña Isabel sonreía con guantes que escondían la pericia del cálculo. En la víspera del compromiso, Lucía recibió, escondida bajo un mantel, una bolsa con monedas y la sugerencia, casi una orden de que se marchara, lo más lejos posible. Renunciar a todo por amor, pensó.
No era solo su vida, era la honra del hombre que amaba, su familia y el peso de un apellido que podía hacer o deshacer destinos. Entonces llegó la noche de la decisión. En la capilla del pueblo, donde los bancos olían a cera, y la luz de las velas temblaba como si supiera de futuros inciertos, Andrés se levantó en el momento en que su padre esperaba el consentimiento silencioso. En la mano llevaba la carta de su madre y entre sus dedos, la violeta que había encontrado. Nadie esperaba la verdad en voz alta. Nadie esperaba que un hombre de su casa hiciera un gesto tan peligroso. Él habló con voz que retumbó entre las bóvedas, confesó lo ocurrido, habló de deudas morales y de una mujer que no pedía más que ser vista. Cuando terminó, dejó la violeta sobre el altar, un acto pequeño y sin embargo monstruosamente público, y con la misma calma con que se arriesgan los valientes, renunció a aceptar un matrimonio que sería una mercancía. No podía traicionar su conciencia. Prefería afrontar la pobreza antes que comprar un silencio con un nombre. El escándalo fue inmediato. Las miradas se convirtieron en cuchillos. El marqués pronunció palabras tan frías como el lino. Don Rodrigo apretó los puños. El pueblo murmuró. Lucía en la puerta, con la sangre en las mejillas y la vieja violeta ahora en la palma de su mano, creyó que todo se deshacía. Pero Andrés cruzó la nave, tomó su mano y en la presencia de oficios y vecinos, la besó como quien reclama un derecho que la sociedad le negaba. No hubo duelo, ni exilio inmediato, sí hubo consecuencias. La casa le retiró privilegios, se le negó el asiento en la mesa, el rango le presentó una factura cruel. Pero hubo también algo nuevo, y más difícil de medir, la libertad de haberse dicho la verdad. No fue una victoria sin precio. Se casaron en la capilla del pueblo, con una misa pequeña y el cura que miró la escena, con la caridad de quien conoce el dolor humano. Lucía cosió la violeta en el borde del pañuelo nupcial. Andrés llevó el botón de esa flor en la solapa de su pobre chaqueta. Los Alvarado no les cedieron la casa, pero le dieron a Andrés la posibilidad de administrar un pedazo de tierra menor, una vida con más trabajo y menos honores. Se mudaron a una casa con suelos que crujían y ventanas que dejaban entrar el viento del mar. El dinero faltó a menudo, la risa no. La violeta, que empezó como secreto entre páginas, terminó cosida a la ventana de su nueva cocina, recibiendo cada amanecer como un juramento cumplido. Con el tiempo, lo que parecía una renuncia se volvió una elección. Andrés supo que el honor no era una jaula sino a veces, una brújula. Lucía comprendió que la humildad no era inferioridad sino fuerza, y la verdad que habían ofrecido en público no borró el pasado, pero redefinió su futuro. Amar en tiempos de pactos y entalles exige un valor que no siempre aparece en las crónicas, pero sí en los pueblos y en las costuras de los vestidos. Tal vez la gran lección no sea que el amor vence siempre, sino que quien ama debe estar dispuesto a pagar por su sinceridad. La violeta se secó, cambió de color, perdió su perfume, y sin embargo cada vez que Andrés la miraba, veía la prueba de que hubo un instante en el que prefirió la verdad a la conveniencia, y eso, al final, fue lo que les dio la libertad de llamarse por su nombre.